Bueno, vamos a hablar sobre fracturas de muñeca y de mano. Vamos a hablar sobre fracturas de extremo distal del radio, que es lo que la gente conoce como fractura de muñeca, fractura de escafoides y fractura de metacarpianos y falanges. La fractura de extremo distal del radio es una fractura que ocurre normalmente, predominantemente en el sexo femenino, en un rango etario como la persona que se ve en la foto. Además son personas activas y que pueden salir a pasear, por ejemplo, y caerse apoyando la mano. Y ahí es donde se fracturan el extremo distal del radio. La fractura es una fractura que no se le puede pasar desapercibido a nadie. Eh, Esto es una diferencia con otras fracturas del miembro superior. Acá no hay duda diagnóstica. Cualquiera que ve esta mano sabe que algo está pasando. Y es algo que toda la guardia conoce que la paciente tiene algún problema anatómico. Entonces, bueno, se indica el estudio radiográfico y se realiza el diagnóstico. Para eso es muy importante que conozcan la anatomía normal, la anatomía normal del radio. El radio normalmente tiene un eje longitudinal, ¿no?, que hay que acostumbrarse a verlo. Y después es muy importante, tanto en el frente como en el perfil, conocer las relaciones y esos ángulos que tienen sus carillas articulares y la relación que tiene con el cúbito, dado que a distal forman lo que se llama la articulación radiocubital distal. En el perfil es muy trascendente esta angulación que tiene el radio con respecto a su eje mayor, porque tiene una función de sostén. Es muy importante la estabilidad de la articulación radiocárpica. Está dada gracias a dos cosas. Primero, a la gran potencia que tiene el ligamento radiocárpico anterior, ¿no es cierto?, que es muy potente. Esto es tan así que, por ejemplo, podemos ver personas que hacen esto y sostienen todo su peso con el ligamento radiocárpico anterior. En esta resonancia podemos ver, acá está el eje mayor del radio, en la angulación dorsal que hacíamos referencia, el semilunar, el hueso grande, y vemos que por delante del carpo vemos esta estructura que son los flexores, y acá apenas se ven los extensores. Si miramos con atención, acá podemos ver justo, este es el diámetro, que es exactamente igual que el diámetro de los flexores, es el ligamento radiocárpico anterior. La estabilidad de la articulación radiocarpiana se da gracias al ligamento radiocárpico anterior y este ángulo que tiene el radio de inclinación. Acá tenemos un paciente de sexo masculino también con dos fracturas de radio distal. Volviendo al tema, acá tenemos una fractura de radio distal del tipo extraarticular, y fíjense cómo se altera esos parámetros anatómicos a los cuales hicimos referencia. Si se alteran estos parámetros anatómicos, es decir, la caricia del radio se encuentra desviada, ¿sí?, en este sentido totalmente hacia la dorsal, uno de los dos pilares de sostén que existen en la radiocárpica, uno es el ligamento y otro la angulación de la carilla, va a estar vulnerado. Por eso que nosotros tenemos que recomponer la anatomía. Lo mismo en el frente podemos ver cómo está acortado, ¿no es cierto?, el radio distal, y cómo también se alteran los parámetros de la radiocubital distal. Esto lo que va es alterar la pronosupinación del paciente si lo dejamos en esa posición. Otros ejemplos, acá vemos el radio distal con su anatomía normal del lado derecho, y del lado izquierdo vemos una fractura de radio distal con desviación dorsal, luxación del semilunar dorsal y cómo se van alterando los parámetros. Les trazo unas líneas como para que tengan de referencia. Fíjense, perdón, fíjense en cómo se ve con respecto al eje mayor la angulación normal que tiene, que sostiene al semilunar, y la angulación patológica que hace que el semilunar se luxe hacia atrás. En un frente vemos la relación normal que hay entre el radio y el cúbito, y la relación normal, perdón, acá, la relación patológica con este escalón que además provoca impingement del cúbito sobre el carpo y además alteración de la anatomía de la radiocubital distal. En conclusión, nosotros para
para tratar una fractura de extremo distal del radio debemos recomponer la anatomía todo lo posible. ¿Son todas las fracturas iguales? Lógicamente no. Nosotros tratamos de hacer clasificaciones que nos permitan entender o tratar de predecir, según el trazo fracturario, qué conductas tenemos que tomar para poder recomponer la anatomía y la función lo más posible. Les doy un ejemplo. En la fractura de extremo distal del radio está la fractura de Goyrand-Smith, que el trazo de fractura pasa intraarticular. Entonces, al ser tan diferente al anterior que vimos, que es transversal y extraarticular, este es intraarticular, y además, en vez de provocar que todo el carpo se vaya hacia dorsal, todo el carpo se va hacia palmar. El trazo, como decíamos, pasa dentro de la articulación, como podemos ver acá en una tomografía, y por eso el carpo, en vez de luxarse hacia atrás, va hacia adelante. Otro tipo de fractura es la fractura de Dye Punch, que lo que significa es que además de que es una fractura metafisaria e intraarticular, hay, como está fragmentado en tantos pedazos, algunos pedazos no responden a la ligamento-taxis, que es la tracción que nosotros ejercemos para reducir a estas fracturas, dado que no tienen inserciones ligamentarias. Acá vemos otros ejemplos, por ejemplo una fractura metafisaria con compromiso marginal lateral, otra fractura de extremo distal del radio, una fractura con combinación metafisaria, otra fractura de extremo distal del radio. Como verán, todas son diferentes. ¿Existe alguna clasificación que me oriente al tratamiento? Una clasificación que nos puede ayudar un poco es la clasificación internacional, que nos sirve también para otro tipo de fracturas. Recordemos siempre que las fracturas pueden ser intra o extraarticulares. Esto es trascendente porque no es lo mismo una fractura que interesa a la articulación. Si nosotros dejamos un escalón más de mayor a 2 milímetros, eso puede provocar que en el futuro tengamos una artrosis. Lo mismo que si tiene o no tiene desplazamiento. El desplazamiento por ahí no es importante, no afecta mucho la mecánica articular, pero si por ejemplo en el caso del radio nosotros permitimos que la angulación de la carilla dorsal baje de esos 20 grados fisiológicos que tiene que tener para sostener el semilunar, puede alterar la función. Que sean reductibles o irreductibles. Una fractura que, por ejemplo, tenga partes blandas interpuestas, esto se ve más en otro tipo de fracturas como la del húmero, por ejemplo, puede no ser posible reducirla. Y además esto tiene que determinarse si es estable o inestable. Las fracturas inestables son aquellas que físicamente no pueden sostenerse, son muy inestables. Las estables, en cambio, si las dejamos así evolucionar en el yeso, no se van a mover. En cambio, si nosotros presuponemos, por ejemplo, una fractura de Goyrand-Smith, que las fuerzas que operan en esa fractura van a ir desplazando en el tiempo la fractura, dentro del yeso el tiempo nos va a jugar en contra en vez de a favor. Entonces es muy importante saber si una fractura es estable o inestable. No es la única clasificación. Otra forma de clasificarla es la clasificación de la O, por ejemplo, que es una asociación internacional con sede en Suiza. Y esta clasificación sirve mucho para, por ejemplo, los trabajos científicos, porque nosotros podemos muy reproductiblemente clasificarla, decir que la fractura, por ejemplo, es una A1, una C2, y todos los científicos vamos a saber qué tipo de fractura es, pero no tiene tanta utilidad clínica como la que mencionamos anteriormente. Los factores de inestabilidad son factores predictivos que nosotros nos permiten decir que si una fractura va a ser estable o inestable. Si tiene mayor factor de inestabilidad será más inestable, y si tiene menos factores de inestabilidad será más estable. Lo que nos vamos a referir nosotros en el caso del radio distal es, por ejemplo, el acortamiento del radio. O sea, si hay mucho acortamiento del radio, estamos hablando de una fractura más inestable. Lo mismo que ya lo vimos, la angulación de la carilla radial en el frente y la angulación de la carilla radial en el perfil, la angulación dorsal. Asimismo, la traslación del segmento distal, si por ejemplo es a lateral o a posterior, eso también influye en el veredicto final para decir si una fractura es estable o inestable. Otro concepto muy importante que no solo sirve para el radio distal es el grado de conminución. La conminución es la cantidad de fragmentitos que tiene una fractura. Es decir, que una fractura con conminución 0 no solamente tiene un trazo, y una fractura con
comunión 4 es una fractura que tiene millares de pedacitos adentro de la articulación. Lógicamente, la estabilidad va a ir en detrimento a medida que aumente la combinación. Hay muchos criterios de inestabilidad, los más trascendentes están en azul, que son los que ya hablamos, ¿no? La angulación dorsal inicial mayor a 20 grados, el acortamiento del radio mayor a 10 milímetros, un escalón articular mayor a 2 milímetros, hablan a las claras que es una fractura inestable. La conminución y todas las cosas que se van agregando para hacer que hacernos pensar que esa fractura no va a andar bien en el tiempo dentro de un yeso, sino que tenemos que tomar alguna conducta para estabilizarlo. Hay muchos criterios de inestabilidad, como por ejemplo la línea media divisoria del radio en el perfil por delante de la línea vertical. Hay muchas cosas que nos van indicando que una fractura va a evolucionar bien o va a evolucionar mal. Estos son todos criterios que usamos los traumatólogos para saber si una fractura va a haber que operarla o no. ¿Cómo tratamos a las fracturas? Como conclusión, si puedo asegurar la estabilidad de una fractura, entonces le voy a poner un yeso. Basta esperar que esa fractura en esa posición pegue normalmente y va a tener una buena función. Ahora, si yo no puedo asegurar la estabilidad de esa fractura, porque tengo muchos factores de inestabilidad, entonces voy a tener que ayudarme con una cirugía. Para hacer un yeso y con una buena posición y que este perdure en el tiempo, y si digo que la fractura es estable, entonces voy a poner al paciente en esta posición aproximadamente, hago una pequeña tracción, muy leves maniobras. Si hay que poner el brazo en posiciones muy forzadas o hay que hacer mucha maniobra para reducirla, quiere decir que en realidad estamos en presencia de una fractura que es quirúrgica. Pero con leves maniobras, como decía, y contracción, colocamos un yeso braquipalmar en posición lo más funcional posible. En caso de que no pueda asegurar eso, vamos a hacer una cirugía. 2 o más criterios de inestabilidad tiene indicación quirúrgica. ¿Cuáles son los recursos con que contamos para estabilizar este tipo de fractura? Nosotros utilizamos ya de antaño la reducción osteosíntesis con clavos de Kirchner, que atraviesan el foco fracturario y fijan la fractura en la cortical proximal. Estos clavos se pueden poner en forma transcutánea, o sea, entrando a través de la piel, y se colocan dentro del yeso. Acá tenemos un ejemplo de enclavijado. Como podemos ver, la fractura está perfectamente reducida anatómica y estos clavitos sostienen y aseguran esa posición. Y eso me permite poner el yeso no en posiciones forzadas, sino en posición anatómica. También en fracturas muy conminutas o que tienen reducciones muy difíciles se puede usar un tutor externo. Además se pueden combinar métodos, se puede usar tutor externo y clavijas, por ejemplo, como en este caso. Acá lo mismo, un tutor externo asociado con clavijas en una fractura muy conminuta. Este sistema es un tutor radio, que es el sistema Bruchmann, que permite utilizar clavijas, pero con las ventajas de un tutor externo. Una cosa muy importante que cambió un poco el tratamiento de la fractura de extremo distal del radio es el advenimiento de las placas bloqueadas. Las placas bloqueadas permiten solucionar específicamente fracturas como la de Goyrand-Smith que vimos en su momento. Acá vemos una placa anatómica. Entonces, si recuerdan, la fractura de Goyrand-Smith es una fractura intraarticular marginal anterior, ¿sí?, que tiene tendencia a desplazarse de manera palmar. Entonces, cualquier placa que se ponga del lado palmar va a frenar ese desplazamiento y va a permitir reducir la fractura adecuadamente. Entonces, nosotros, este caso que vimos en la tomografía, le colocamos una plaquita similar a esta. Estas son las placas anatómicas que diseña la industria. Acá vemos una placa del radio, una placa del cúbito, y que tienen bloqueos, es decir, acá los tornillos que se colocan quedan bloqueados en esa posición y eso permite mantener la reducción a lo largo del tiempo, que es el objetivo nuestro. Acá vemos una fractura de Goyrand-Smith y cómo con una placa solucionamos la fractura y podemos poner un yeso en posición funcional. Acá vemos para un caso más complejo, una fractura interarticular desplazada con 2 o 3 fragmentos, utilizamos un tratamiento combinado de tutor y placa. La placa anatómica y el tutor externo. Tratamiento combinado de tutor y placa.
con injerto óseo también. Acá vemos el resultado final, acá está la herida de la paciente y la paciente como tiene después una movilidad adecuada a pesar de que parece un tratamiento muy pesado. Luego vamos a hablar de fractura de escafoides. La fractura de escafoides es una fractura que tiene sus particularidades. Acá vemos, luego este jugador tuvo una fractura de escafoides luego de un pelotazo en un partido de fútbol. A diferencia de lo que vimos en la fractura de radiodistal, la fractura para escafoides no es tan evidente, no hay ninguna deformidad. Lo único que podemos detectar nosotros es un dolor a nivel de la tabaquera anatómica, y especialmente tenemos que hacer la diferencia entre las dos tabaqueras anatómicas porque es un punto normalmente doloroso. Acá vemos, por ejemplo, este paciente que ingresó a la guardia con un antecedente traumático de la muñeca, y hacemos la radiografía y no vemos ninguna evidencia de fractura. Luego, a los 22 días, tomamos una radiografía y observamos este trazo. Es decir, el escafoides tiende a esconder las fracturas. Acá vemos otro ejemplo de una radiografía con posición para escafoides donde se puede ver el trazo. Muchas veces, en algunos casos especiales, nos valemos de otros recursos para hacer un diagnóstico, como por ejemplo la tomografía, la resonancia, donde se puede ver el edema óseo, en blanco, o incluso una ecografía. La ecografía a veces también puede mostrar algún signo indirecto de algún trazo. Esto ocurre gracias a que existe, esto es una disección anatómica de los profesores Zancoli y Cosi, y ahí vemos cómo estas cosas raras del escafoides ocurren en parte gracias a la irrigación. Acá vemos cómo la arteria radial da después la arteria más importante de nutrición del hueso escafoides una vez que pasa a distal. Es decir, que la circulación del hueso escafoides es predominantemente de distal a proximal. Esto es el radio, acá está el semilunar, acá está el hueso grande y acá está el escafoides. Entonces la circulación más importante es de distal a proximal. Y esto provoca que, por ejemplo, si yo fracturo el escafoides a este nivel, el hematoma fracturario no va a ser tan grande, por lo tanto no se van a desplazar los extremos fracturarios, por ejemplo. Por eso se tarda en hacer el diagnóstico. Lo mismo ocurre de que por qué va a tener dificultades para cicatrizar. Sabemos que los huesos cicatrizan si tienen buena irrigación, y acá la irrigación va a ser bastante deficiente. Y por eso las particularidades que tiene el escafoides que ahora voy a mencionar. Lo mismo la isquémica. ¿Cómo tratamos este hueso? El escafoides es muy particular. Estudió mucho el hueso el doctor Herbert y básicamente estableció los patrones de fractura y dijo claramente que el escafoides, cuanto más distal, más probabilidad tiene de pegar, y cuanto más proximal, menos probabilidad tiene. Más o menos tiene un 75% de probabilidades de pegar los distales y un 25% de probabilidades de pegar en los proximales, con 50 y 50 para los de la cintura. La forma de inmovilizar al escafoides cuando sospechamos una fractura es en lo que llaman los ingleses la breast holding position, o posición de sostener un pecho, que es esta posición que está haciendo acá el rey de Inglaterra al ver una de las soldadas. Acá tenemos un paciente que está contando los días para sacarse el yesito, y justamente vean la característica del yeso en la posición que acabamos de explicar, que es diferente de la posición de la fractura de radiodistal y con el dedo pulgar incluido. Esto se sabe que no es algo necesario, pero los traumatólogos lo utilizamos ya como una forma de reconocer que es un yeso para escafoides. Recuerden entonces, aunque las radiografías sean negativas, siempre inmovilizar. Cuando vemos que además o el traumatólogo ve que es una fractura inestable o tiene pocas probabilidades de pegar, es conveniente hacer una osteosíntesis para que el escafoide se mueva lo menos posible y tenga más chance, aumentar las chances que tenga de pegar. Entonces el escafoide tiene el problema que es como este porotito, todo brilloso y además lubricado, porque prácticamente no tiene inserciones musculares ni tiene carillas que no tengan cartílago. Y a ese porotito le tenemos que poner un tornillito. Entonces nosotros tenemos que conseguir esto, que es poner un tornillito dentro del porotito. ¿Cómo lo hacemos?
El doctor Herbert, que fue el que estudió mucho el escafoides, diseñó este tornillo, que es un tornillo que en este caso era macizo, con dos roscas diferentes y permite sintetizar perfectamente el hueso escafoides con un aparatito específico que desarrolló. Luego aparecieron algunas modificaciones, pero siempre con el mismo concepto, de sintetizar el hueso para aumentar las probabilidades de que este mismo pegue. Acá se ve, por ejemplo, en un abordaje quirúrgico cómo se ve el escafoides y que es todo cartílago. Por último vamos a ver las fracturas metacarpianos y falanges. La fractura metacarpiano más famosa es la fractura del boxeador, o del mal boxeador, que pegando sobre una pared, por ejemplo, se fractura el cuello del quinto metacarpiano. La clasificación de los huesos largos es siempre la misma, por ejemplo, la clasificación anatómica de la cabeza, del cuello, de la diáfisis, o sea, dónde está el trazo de fractura, si es estable o inestable, el grado de conminución, cosas que más o menos se repiten. La fractura del metacarpiano, normalmente el quinto metacarpiano, especialmente, que es la más famosa, admite muchísima angulación, hasta 45 grados en el cuello del quinto metacarpiano. Lo que hay que tener mucho cuidado es que no haya existencia de deformidad en rotación, porque eso puede dar después que los dedos, no el metacarpiano, los dedos, que son los que siguen al metacarpiano, después se interpongan entre sí o que afectan la función de la mano. Siempre inmovilizamos el metacarpiano con las metacarpofalángicas más o menos en unos 60 grados y las interfalángicas proximales y distales lo más extendidas posibles. Acá vemos algunos ejemplos donde vemos una fractura metacarpiano diafisaria, donde elegimos para sintetizarla un método endomedular, que es muy efectivo para las fracturas transversales diafisarias. Otros sistemas es utilizar placa y tornillo, según sean fracturas oblicuas, en similar modo que lo que haríamos, por ejemplo, con un fémur. En este caso, que es una fractura bien distal, priorizamos hacer una muy precisa reconstrucción para que la articulación no sufra lo menos posible. Sabemos que una fractura articular siempre pone en riesgo la artrosis. La fractura del quinto es la más frecuente y es inestable con un ángulo mayor a 45 grados. Una cosa que se puede hacer para inmovilizarla es un yeso de Haas. El yeso de Haas es un yeso que utiliza a la misma falange para empujar para arriba la cabeza del quinto metacarpiano y permite inmovilizarla. El defecto que tiene es que solamente se lo puede dejar por 15 días, después hay que pasarlo por una inmovilización de tipo común. Es una posición exagerada porque utiliza la misma falange para empujar hacia arriba la cabeza del quinto, yeso de Haas. Acá vemos, por ejemplo, un sistema endomedular para corregir la angulación de la cabeza del quinto. Es otra alternativa para tratar la cabeza del quinto, la fractura de cabeza del quinto. Hay otras fracturas de metacarpiano famosas que conviene conocer, que son la fractura de Bennett y Rolando. Básicamente lo que sucede es que la fractura interarticular justo ocurre donde el primer metacarpiano está unido al segundo metacarpiano mediante un ligamento fuerte. Entonces, al fracturarse justo donde está este anclaje del ligamento, se puede luxar hacia lateral. Por eso es necesario poner el metacarpiano en su posición y colocar unas clavijas para fijar su posición por lo menos por 30 días. De la fractura de falange, las falanges son huesos largos, se tratan exactamente igual que los que sería un hueso diafisario largo, es decir, si una fractura es oblicua requiere osteosíntesis e inestable. Esto puede provocar torceduras malas posiciones de los dedos. Hay que tener especial atención para las rotaciones, porque si no molestan al cerrar la mano y en la función. Y por supuesto también atender las fracturas intraarticulares. Acá utilizamos un endomedular para una fractura compleja. Que es lo que vimos hoy es la fractura de radiodistal, la fractura de escafoides y fracturas de metacarpianos y falanges. Muchas gracias.